Hoy estamos acá para hablar de bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad inflamatoria e infecciosa de origen viral que afecta a los niños menores de 2 años. Afecta desde recién nacido hasta los 2 años. Es una enfermedad que desgraciadamente hoy no tiene vacunas. Por lo tanto, cuando afecta a los niños no tenemos cómo prevenir el contagio a otro niño de esa edad. ¿Y qué tenemos que tener mucho cuidado? Primero, estar atentos ante la sintomatología. Los niños pequeños empiezan con tos, a veces con moquito por la nariz, y ese catarro que aparentemente es sencillo, que lo llevan al médico y el médico dice no, es una situación leve, que con algún antitérmico va a pasar, es muy probable la mayoría de las veces que pase, pero otras veces evoluciona y va afectando la vía aérea más inferior, o sea, de la rinitis o de la faringitis, o sea, afectación inflamatoria o infecciosa de la nariz, de las fosas nasales y de la garganta, pasa a la tráquea, a los bronquios y lamentablemente cuando afecta a los bronquiolos, que son la parte más final luego del alveolo, en la parte respiratoria, el cuadro se torna más grave. En la bronquiolitis nosotros tenemos que imaginar muchos bronquios finitos obstruidos con secreción. Por lo tanto, el aire que entra por nuestra boca y por nuestra nariz, que tiene que llegar hasta el final para que tener contacto con la sangre y oxigenarla, no puede hacerlo. Y se torna un cuadro grave. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que dar a los padres de niños recién nacidos o menores de 1 año o de 2? Primero, que no tengan contacto con mayores que estén enfermos. Pero acá hay un problema con los recién nacidos. Hay personas que están aparentemente sanas, que tienen en su garganta o en sus manos los virus y pueden afectar al niño y no a la persona adulta que tiene el virus. Por lo tanto, estos primeros meses de vida, sobre todo los primeros días de vida, deberíamos tener la precaución que se tomaba años atrás, de aislarlo al niño recién nacido. Ese niño que es vulnerable, muy vulnerable, con las defensas muy bajas, cualquier enfermedad muy simple como la naricita tapada con secreción se puede transformar en algo grave. Nosotros sabemos que cualquier enfermedad, depende a quién le afecte, va a ser la gravedad. Y acá hay una serie de cosas que nosotros tenemos que tener la combinación. En primer lugar, el agente o el virus que produce la enfermedad. El virus de la gripe, por ejemplo, siempre es grave, no importa a quién le afecte. El virus del sincicial respiratorio, si afecta a un adulto, no le afecta nada. Pero si le afecta a un recién nacido, puede ser una enfermedad grave. El otro parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta es la persona. O sea, el agente por un lado, que es el que va a producir la enfermedad, la persona que nosotros le decimos huésped. Esa persona no es lo mismo un niño, un recién nacido, un niñito de 10 años, un adulto de 18 años o un adulto mayor de 70, 80, 90 años enfermo. O sea, los virus o las enfermedades cuando afectan a personas que están más vulnerables, aunque el virus no sea agresivo, se transforma en una enfermedad agresiva. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es dónde vivimos, nuestro medio ambiente. No es igual una persona que vive en un departamento con calefacción o con ventilación, que tiene su habitación, a otras personas que tienen lamentablemente que convivir con muchos familiares, donde también conviven los gérmenes que pueden portar y donde se pueden transmitir las enfermedades. O que a veces por el frío, nosotros tratamos de combatir el frío con un brasero, que no se debería usar hoy en día porque sabemos los peligros que conlleva. Por lo tanto, un niño chiquito, recién nacido, muy vulnerable, no debería tener contactos con los hermanitos, besándole la cara o las manos, ni con los tíos, ni con los abuelos. Y esto no es mezquinar al niño, sino cuidarlo. Y sabemos que por pronto no hay vacunas. La única forma de prevenir esta enfermedad es aislándolo y evitando el contacto con alguien que está enfermo o que porte la enfermedad. Yo soy la doctora Zenobia Hernández, coordinadora de la terapia intensiva del Hospital Avellaneda, y un poco vamos a hablar de lo que es la bronquiolitis, ¿sí? La bronquiolitis es una enfermedad inflamatoria causada por virus que inflama toda la vía aérea, tanto superior, que es la boca, la garganta, y los pulmones también, ¿sí?
Se inicia así, con una inflamación de la garganta, de la laringe, por lo que los niños comienzan con mocos, tos, ¿sí? Y la madre lo que tienen que hacer es inmediatamente concurrir al CAPS o al hospital para empezar a hacer el tratamiento oportuno y el seguimiento, porque muchos niños responden al tratamiento y la mayoría vuelven a su casa, pero hay un pequeño porcentaje que necesitan, que no responden al tratamiento habitual y que necesitan ya sea la internación o una terapia, ¿sí? Esta bronquiolitis puede evolucionar, ¿sí?, rápidamente en horas o en días, inflamar los pulmones y ya tener lo que se llama la dificultad para respirar, ¿sí?, que las madres lo pueden ver como la agitación, la retracción en el que se le vean las costillas, que no puede respirar, que rechaza la alimentación o no puede alimentarse. Es muy importante que las mamás sepan, porque la bronquiolitis se da, y estamos viendo que se da cada vez más frecuente en los niños menores de un mes, ¿sí? Entonces, estar muy atentas a lo que es el moco, la tos, la fiebre, ¿sí? Y otra de las cosas que tienen que estar bien atentas al lavado de manos y no tomar contacto, sobre todo con los adultos que tienen ya sea el dolor de garganta, la alergia, el moco, porque en un adulto puede ser un simple cuadro respiratorio y en un niño puede ser una bronquiolitis grave. Nosotros estamos en el hospital dentro de un sistema de salud, que es el Sistema Provincial de Salud, que tiene conformada toda una red de atención a los niños desde el primer nivel, o sea, cerca de su casa, que es donde debería tener la primera consulta. Y luego están los niveles, los hospitales que están intermedios de segundo nivel, y los hospitales como el Hospital Avellaneda, el Hospital de Niños, que es donde tienen que acudir cuando la enfermedad está más grave. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez que se enferma el niño, de algo leve, que aparentemente era leve, que el médico le dijo que es algo pasajero, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad, al ser un virus, no hay cómo frenarla. Por lo tanto, ¿uno qué tiene que hacer? Todas las medidas higiénico-dietéticas, darle el pecho, alimentarlo, abrigarlo, hidratar las secreciones, a veces con solución fisiológica en las fosas nasales, y esperar la evolución. Y esto es muy claro a veces cuando el padre dice, pero yo ayer lo llevé al CAPS y me dijeron que estaba todo bien y hoy está grave. Bueno, eso no es culpa de nadie, es culpa de la enfermedad. La enfermedad es muy ondulante, como va a decir nuestros médicos. Esta enfermedad hoy puede estar aparentemente con una enfermedad leve, al otro día está un poquito más delicado y al otro día puede estar en terapia intensiva con un respirador. En la misma terapia intensiva puede estar un día bien, 2 días mal, otro día mejor, y a veces, bueno, como se trata de una enfermedad grave, en niños muy chiquitos a veces hay desenlaces fatales, y por lo pronto nosotros tenemos la garantía de que están tomados todos los recaudos y que se hace todo lo posible para que estos desenlaces que nadie quiere no se den con frecuencia. Pero un mensaje para los padres es, primero, como se trata de una enfermedad que no tiene tratamiento específico, no hay un antibiótico que frene la enfermedad, que no hay vacunas, por lo tanto la única forma es prevenir la enfermedad, prevenir el contagio. Y saber que una vez que adquiere la enfermedad el niño, esta enfermedad va a tener un ritmo de evolución de 7, 10, 15 días, donde un día puede estar mejor, otro día puede estar peor, y ese agravamiento depende de la enfermedad, y tenemos que estar atentos a que el resultado sea un niño sano en su casa de vuelta. Soy el doctor Tomás Fiori,
jefe de la terapia pediátrica del Hospital Avellaneda. Un poquito lo que vamos a hablar ahora es sobre los pacientes con bronquiolitis que terminan internados, ¿sí? La mayoría de los pacientes con bronquiolitis, casi el 50-60%, hasta el 70%, el tratamiento lo hace en forma ambulatoria, o sea, en su casa, ¿sí? Hay un porcentaje menor, entre un 10%, un 15% de pacientes que necesitan otro nivel de atención que no es la casa, que es una internación. Para eso tenemos los hospitales, los centros privados en el cual reciben esta clase de pacientes. Tenemos un primer nivel de atención que son las salas, en donde el paciente, aparte del tratamiento que se le impone, tiene lo que nosotros llamamos la necesidad de oxígeno, ¿sí? Después tenemos otro nivel de atención, es dentro de esos niños que están internados en las salas de los hospitales o las unidades privadas. El 5% o el 3% de los pacientes pueden agravarse. ¿Qué significa agravarse? O sea, que la bronquiolitis tenga ciertas manifestaciones en el cual necesita otro tipo de cuidado y atención. Y en ese contexto nos encontramos que es un paciente que tiene que pasar a otro tipo de cuidado. Para eso, en ciertos niveles de atención, tanto en lo privado o en lo público, como contamos acá en el Hospital Avellaneda, tienen que ingresar a una terapia intermedia o tienen que ingresar a una terapia intensiva para darle un segundo o tercer nivel de atención. Gracias a Dios es un porcentaje muy pequeño de casos de los niños con bronquiolitis que acceden a estas unidades de cuidados intermedios y cuidados intensivos, y dentro de esas unidades la evolución de los pacientes con bronquiolitis son evoluciones que nosotros llamamos los médicos ondulantes. ¿Qué quiere decir eso? En algún momento están mejorados, en otros momentos están un poco más empeorados, mejorados, empeorados, hasta que puede llegar a tener otras manifestaciones extrapulmonares que nosotros llamamos alguna alteración a nivel cardiovascular, alguna alteración renal, o bien, en el mejor de los casos, los pacientes en la mayoría de las internaciones tienen una evolución de 3, 4, 5, 6 hasta 7 días en terapia intensiva y toman el camino de la evolución favorable para controlar unas cuantas horas en estas distintas unidades y volver a pasar a las salas. Una de las características que hemos tenido en esta campaña invernal del 2019 es que la bronquiolitis se ha comportado de una forma extraña o distinta a lo que venía siendo años anteriores. Hemos tenido casos de bronquiolitis con el virus más frecuente que produce la bronquiolitis, que se llama el virus sincicial respiratorio, que se da generalmente en un 80% de los casos de bronquiolitis. La característica que hemos tenido este año es que hemos tenido pacientes con virus sincicial respiratorio durante los meses de enero, febrero y marzo, cosa que en otros años eran muy escasos tener pacientes con esta clase de virus. Lo que ha pasado abril, mayo y junio, a diferencia, y parte de julio, que es lo que estamos pasando en estos momentos,
a diferencia de lo que hemos tenido en la campaña del 2017, es que la curva predecible o preveíble de casos de bronquiolitis ha estado por debajo de lo que uno esperaba, ¿sí? Generalmente los casos de bronquiolitis generalmente los tenemos en pacientes, en la mayoría de los casos, entre los 4, 5, 7 días de vida hasta los 2 años. Obviamente el grupo etario más vulnerable que tenemos de los pacientes son los menores de 2 meses y dentro de ellos los menores de 30 días, ¿sí? El Hospital Avellaneda cuenta con una sala especial que es única en Tucumán, que es la unidad de UNER, que es la unidad de patologías respiratorias neonatales, y también cuenta con la terapia pediátrica para ocupar este gran espectro de pacientes que tenemos entre la semana de vida, los 5 días de vida y los 3 meses, en donde se da muchas veces la gran mayoría de los casos de bronquiolitis, y sobre todo grave, que necesiten cuidados intermedios o que necesiten cuidados intensivos. No hay que hacer ningún remedio casero, simplemente estar atenta a todos esos síntomas y concurrir ya sea al CAPS o al hospital para comenzar con un tratamiento, ¿sí? Ya como les dije, es una bronquiolitis, un cuadro viral, ¿sí? Entonces no es obligatorio que tenga tratamiento antibiótico, sino ¿por qué? Porque los virus no se tratan con antibióticos, ¿sí? Sí, el tratamiento son los PAF, las nebulizaciones, las aspiraciones en caso de necesitar en el hospital, y bueno, ciertas medidas que los médicos ya le enseñamos a la mamá a tener en cuenta. La prevención es fundamentalmente el lavado de manos, ¿sí? No tomar contacto con mucha gente, sobre todo en estos momentos invernales donde hay mucha gente con cuadros respiratorios. Como digo, que en los adultos puede ser un cuadro simple, un cuadro catarral, un cuadro gripal, y en un niño tan pequeño puede ser una bronquiolitis, puede ser hasta grave.